Y por supuesto, de manera muy especial, agradecer a la maestra Bugambilia, Libertad Bugambilia Suárez, que además de ser una entrañable amiga y compañera de trabajo desde hace algún tiempo, y bueno, felicitarla por estos espacios de generación de discusión, de conocimiento, de divulgación, por supuesto, de la cultura política que ella ha venido impulsando desde hace ya algún tiempo a través de la revista Prescriptia. Desearle mucho éxito, felicitarla y pues que continúe el éxito, que continúe la capacitación, toda vez que, como ustedes saben, estamos combinados en la actualidad a estarnos capacitando de manera permanente con los científicos sociales, los abogados, los criminólogos. En general, necesitamos estar al día, porque si no nos quedamos a la saga, pues los cambios en materia jurídica son vertiginosos. Hay reformas, ha habido muchas reformas en la última década, al menos han existido reformas al sistema de justicia penal, reformas, por supuesto, al sistema de los derechos humanos, y ahora hay contrarreformas incluso, que han permitido que pues esté cambiando, se esté transformando la cuestión jurídica de manera muy rápida y necesitamos estar nosotros siguiendo. Hoy vamos a platicar acerca de un tema, gracias, la que sigue por favor, que es de gran relevancia y que tiene que ver precisamente con la caracterización del fenómeno de la delincuencia organizada. Yo quisiera iniciar esta conversación con todos ustedes a partir precisamente de este postulado de Alfredo Nicéforo, un destacado criminólogo italiano, que señala que el delito nunca muere, solo se transforma y pasa de civilización en civilización. Quien afirme que el delito se puede extirpar de la sociedad, sin duda es una aspiración de todos. Sin embargo, esto desgraciadamente no es posible, es muy complicado. El delito es connatural, existe también con la presencia del ser humano. Para algunos autores, por ejemplo, Emilio Durkheim, un sociólogo muy destacado, señala que incluso el delito cumple una función social, porque a través de su materialización es como se logra nuevamente la unificación de la sociedad para combatir. Entonces, el delito evidentemente no va a morir, pero sí cambia, se transforma. Y en la actualidad vemos nuevas expresiones de carácter delictivo que antes no conocíamos, o que las conocíamos en otras modalidades. Hoy a través de los dispositivos electrónicos, a través del uso de la PC, del Internet, se pueden cometer figuras de carácter delictivo y que además se cometen minuto a minuto de manera permanente en la sociedad. ¿Y qué es lo que pasa? Que desgraciadamente el marco jurídico internacional, nacional, local, no se encuentra pues actualizado, no se encuentra de alguna forma materializando la regulación de este tipo de conductas, lo cual implica que no se sancione y que se sigan cometiendo de manera permanente. ¿Verdad? Muy bien. Seguimos lo que sigue. Haciendo un paralelismo histórico, advertimos que en el pasado existía un sistema capitalista, ¿no? A partir del siglo XIII, y ya un sistema económico capitalista moderno en el siglo XVIII, con las ideas de Adam Smith, que produjeron a la larga el surgimiento de un fenómeno muy importante a nivel mundial que tiene que ver con la industrialización. A partir, por supuesto, del surgimiento de la máquina de vapor, que es un aditamento que surge precisamente con la finalidad de poder producir en serie todos esos productos que nosotros utilizamos al día de hoy, pero de manera ya no manual, como se hacía anteriormente. Entonces, la revolución industrial y, por supuesto, el surgimiento de esta máquina de vapor fijan ahí en el anal de la historia un importante precedente que tiene que ver precisamente no solamente con la fabricación en serie, la aparición de la fábrica, sino también la electrificación, posteriormente la iluminación de las casas era completa, ¿no? Ahora ya se electrifica,
quedan los automóviles, los automotores, donde ya nos podemos desplazar de manera muy rápida de un lugar a otro, y eso hace que el movimiento de mercancías también sea más ágil, y por supuesto que crezca la comercialización de productos. Este fenómeno de la industrialización trajo también como consecuencias algunas acciones que no fueron en beneficio de la sociedad. Precisamente a través del surgimiento de la fabricación en serie, surge el desplazamiento de la mano de obra. Había muchas cosas que la gente hacía de manera manual, los artesanos, los obreros, y ya con el fin de una máquina, mucha gente fue perdiendo su trabajo. Apunta Massimo Pavolini, un destacado criminólogo, jurista también, filósofo italiano, que a partir de este escenario surge, por supuesto, este círculo vicioso que tiene que ver precisamente con proletario, pobre. Este escenario nos pone en una sociedad de carácter industrializado. Pasado el tiempo, ya al día de hoy, tenemos no un modelo capitalista, sino el afianzamiento del modelo neoliberal, que no fue algo nuevo, o que no es algo nuevo, que surge por ahí de 1929, los años 30, la Gran Depresión. Surge este modelo que en nuestro país podemos decir que lo podemos enmarcar en la década de los 80, que es cuando se implementa de manera ya material en México, en nuestro país, y este modelo tiene como consecuencia el surgimiento de otro fenómeno, ya no la industrialización, sino ahora la globalización. La globalización como un proceso que permite el intercambio comercial, la apertura cada vez mayor de las fronteras, y que ha generado una amplia gama de beneficios para la sociedad. Hoy tenemos acceso a las TICs, a las tecnologías novedosas de la información y de la comunicación, gracias también a la globalización, además del aspecto comercial, del aspecto social, del aspecto cultural, también las telecomunicaciones se vieron favorecidas. Sin embargo, esto también trae consigo una serie de efectos perversos, es decir, la globalización no solo pone en el marco de una aldea global que nos permite convivir de manera directa y en tiempo real con gente en otros lugares muy lejanos, y nos permite celebrar transacciones comerciales, operaciones, acuerdos, que han sido sin duda de gran beneficio para la sociedad, pero también tiene algunos efectos de carácter pernicioso. Surge la gran carretera de la información, el Internet, y con ello un cúmulo de mejoras para la sociedad en su conjunto. Hoy yo creo que difícilmente podemos concebir la vida social sin el uso de las computadoras, por ejemplo, cómo lo manejan las computadoras. Sin embargo, también, reitero, a través de estos dispositivos se cometen actividades de carácter ilícito. Esto nos pone en el marco de una sociedad del conocimiento y de la información. Pero ¿cuáles han sido las consecuencias reales de esta evolución? Bueno, en el primer escenario, miseria y criminalidad patrimonial. Reitero, a partir de este desplazamiento de la mano de obra, surge entonces una polarización de la riqueza, desempleo, ¿verdad? Mayor incidencia en delitos de carácter patrimonial y el surgimiento de las mafias, la japonesa, la china, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y lo que comentaba este profesor de Bolonia, de la Universidad de Bolonia, italiano, Massimo Pavolini, a partir de este escenario surge precisamente este círculo vicioso, proletario, pobre, criminal. Y ya en el contexto actual, bueno, pues miramos que se presenta en el escenario contemporáneo un proceso muy característico, un rasgo distintivo que tiene que ver con la internacionalización del delito. Esta apertura de fronteras, este uso de las nuevas tecnologías nos ha permitido, o nos ha colocado en una posición en la cual
El delito ya no solamente es local, ya no solamente es nacional, el delito ahora es internacional y demanda una cooperación multilateral y demanda, por supuesto, soluciones de carácter internacional, un enfoque multilateral. Y esa yo creo que ha sido una de las principales causas que no ha propiciado el combate efectivo a la delincuencia organizada, que lo estamos mirando todavía desde una perspectiva local a lo más regional, ¿verdad? Y hay dos consecuencias muy particulares. En la primera, mayor incidencia en delitos que ya se conocían, pero que en la actualidad presentan un registro mucho más importante y elevado, particularmente lo que tiene que ver con los delitos contra la salud, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, llamado lavado de dinero, delitos de cuello blanco, financieros y, por supuesto, la delincuencia organizada. Pero también el surgimiento de nuevas conductas de carácter delictivo, por ejemplo, el phishing, el farming, las estafas a través del Internet, fraudes con motivo del comercio en línea, la difusión de pornografía infantil, trata de personas, delitos de carácter informático o ciberdelitos, delitos en materia de derechos de autor en el entorno digital. Muchas veces nosotros podemos consultar a través de esta gran carretera de información, sin duda, contenidos de relevancia, pero nos damos cuenta que en muchas ocasiones estos contenidos pues, son plagiados de sus verdaderos autores, ¿verdad? Y se difunden por la red, porque precisamente no existen esas legislaciones y esos controles que impidan que esta información circule sin darle el debido crédito al autor del mismo. Pero bueno, existen delitos mucho más graves, como es el que tiene que ver precisamente con la difusión de este material de la pornografía infantil. Y bueno, otra de las consecuencias es la globalización e internacionalización del delito, y lo que se busca, por supuesto, o a lo que se aspira, es al fortalecimiento de una jurisdicción penal de carácter internacional, que tome como base el Estatuto de Roma y que se aspire en algún momento a contar con un verdadero organismo jurisdiccional que, apelando a la confianza de las naciones, pudiera respetar sanciones y sentencias que se impongan entre los diversos estados para dar una resolución efectiva a estos problemas que tienen que ver con el lacerante problema de la delincuencia organizada. Hoy ustedes abren su Facebook, un periódico, una revista, prenden la televisión o el radio y encuentran noticias de esta naturaleza. La problemática es real, a veces la vemos muy lejana, porque bueno, pues se suscita con mayor incidencia en algunas entidades diferentes a la nuestra, afortunadamente, en el norte. El día miércoles hubo disturbios muy graves en Guanajuato, Guadalajara, el jueves en Ciudad Juárez y el viernes en Baja California, Tijuana, Tecate, etc. El país está en una situación realmente complicada, una situación alarmante que debe ser atendida de manera integral desde los diversos frentes. Yo digo que hay servidores públicos del público, litigantes, y me da mucho gusto que se capaciten, porque de esa manera ustedes podrán enfrentar con mucho éxito los desafíos que imponen el ejercicio de su profesión y el desempeño de sus funciones de carácter público. Y capacitándose es como todos de manera integral podemos dar la lucha para el combate de flagelos como este, que lo único que ha generado a nivel nacional es zozobra, es miedo, es desconfianza. Regiones enteras han incluso desaparecido y encontramos municipios fantasmas en el norte del país. La gente se fue. Esto ha propiciado desplazamientos forzados internos. Ha propiciado que la gente pueda buscar sus hogares e irse a otros lugares, precisamente por el miedo que provocan las amenazas, todo este tipo de actividades que despliega la delincuencia organizada, que es un fenómeno no solamente lacerante, sino que además es un fenómeno que se ha diversificado y que hoy no solamente se remite, como en el pasado,
a desarrollar actividades que tenían que ver precisamente con los delitos contra la salud, sino ya secuestran y hacen una serie de tropelías que afectan y laceran a la sociedad de nuestro país. Entonces es importante que desde la perspectiva académica, que desde la función pública, incluso desde el litigio, nosotros nos capacitemos y reforcemos una serie de acciones que desde nuestras trincheras nos permitan ir considerando esta problemática y dándole eventualmente pues un atemperamiento, una solución que evidentemente tendrá que ser a largo plazo, porque no solamente depende de nosotros, requiere por supuesto de la autoridad, requiere ese compromiso institucional, requiere un compromiso también del legislador para perfeccionar todo aquello que está mal hecho, todo aquello que requiere necesariamente de reformas y de perfeccionamiento. Si no hay política criminal, bueno, entonces puede haber muy buenos deseos, pero no hay posibilidad de mejorar en el corto plazo este tipo de situaciones. Muy bien, la que sigue. Muy bien, una más. Muy bien, en este tema vamos a analizar brevemente estos temas: globalización e internacionalización del delito, implicaciones de la informática en la cuestión criminal, noción y caracterización de la delincuencia organizada, aspectos criminológicos de la delincuencia organizada y ejecución penal en materia de delincuencia organizada. Muy bien, el que sigue es un cuadrito por ahí. ¿Puede ser este cuadro? Que no veo bien. Eso, ahí está. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues dentro de este tema vamos a revisar algún concepto, los tipos de globalización, características de la misma y sus efectos, ¿no? Como lo habíamos apuntado, pues es una apertura de fronteras, un intercambio comercial, el empoderamiento de la empresa transnacional, de las corporaciones, ¿verdad? Que hoy son quienes rigen los destinos de las naciones, ya no como antaño los gobiernos. Por supuesto, la privatización. Vamos a ver globalización de la criminalidad e internacionalización del delito, que es un delito transnacional y que es un delito internacional, porque en algunas ocasiones pues solemos considerarlos como sinónimos, confundirlos, ¿verdad? Implicaciones de la informática en la cuestión criminal, a partir de estas revoluciones industriales del siglo XVIII, XIX y XX. Hoy nos encontramos en los albores, se dice, de una cuarta revolución industrial, ya no solamente la máquina de vapor, la fabricación de serie, la energía eléctrica, el comercio a través de la transportación terrestre, marítima y aérea, el surgimiento de la computadora, de la tercera revolución industrial y de Internet. Hoy estamos en los albores de una cuarta revolución que nos va a colocar en un estadio todavía mayor y que tiene que ver precisamente con el perfeccionamiento de la inteligencia artificial, ¿no? El surgimiento, pues, y perfeccionamiento, más que surgimiento de la robótica, a través de la cual, pues también se van a facilitar muchas actividades del ser humano, produce sin duda mayor confort, pero también algunas complicaciones, ¿no? En la actualidad nosotros podemos ir a un centro comercial y encontrar que en el estacionamiento ya no encontramos a una persona ahí dedicada a la actividad de cobrar los boletos, no llega una máquina, es muy suficiente, está desplazada por el ser humano. Entonces, bueno, ahora con la robótica y la inteligencia artificial hay escenarios realmente pues, sorprendentes que se pueden presentar. Luego tenemos el surgimiento de la informática, la red, las TIC, la robótica y la inteligencia artificial, el surgimiento de nuevas conductas, robo de datos y de información, fraudes por motivo de la contratación y comercio en línea, y hay una ley, la ley FinTech, que regula las instituciones de tecnología financiera, la OIM, la delincuencia organizada, y luego ya la caracterización, la noción de delincuencia organizada, conceptos a partir del teórico que surge desde el año de 1929 con John Landesco, un criminólogo
estadounidense, que creó precisamente este concepto, lo acuña al escribir su obra El crimen organizado, ¿verdad? El estudio del crimen organizado, la organización del crimen organizado, y es ahí donde surge esta concepción. La regulación internacional, hay dos convenciones muy importantes que tienen ya muchos años, la de Viena, Austria, de 1988, y en el año 2000, en Italia, la Convención de Palermo, que son dos instrumentos de carácter internacional que definieron el espectro a nivel del orden, a través del cual se deben entender los principios, los conceptos fundamentales de lo que tiene que ver precisamente con el tema de la delincuencia organizada. De ahí adviene la acuñación del concepto que hoy tenemos nosotros en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el artículo 2, que data ya de hace un siglo, que data hace un cuarto de siglo en nuestro país. Un siglo de concepto, prácticamente, que evidentemente son prácticas que tienen muchos años más, pero hace un siglo se acuña el concepto, o hace casi un siglo, y hace un cuarto de siglo, el 7 de noviembre de 1996, en nuestro país se crea la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Sí? Y estos dos instrumentos dieron pie para considerar un tratamiento multilateral que brindara atención a la resolución de estas problemáticas. Es decir, desde 1988, en Austria, Viena, con este primer tratado, siendo en nuestro país presidente Carlos Salinas de Gortari, ya se consideraba que existía una problemática grave. Y en México, particularmente, yo considero que de los años 70 es cuando se empieza, pues de alguna forma, no a manifestar con mayor incidencia, sino a visibilizar con mayor claridad esta problemática en nuestro país. Y de allá, pues para la fecha, ¿verdad? Incluso en algún momento, con un gobernante nacional se decretó la guerra contra el narco, y dice que no fue así, sin embargo, debemos registrar en los análisis de la historia que así lo declaró y que pues así se condujo. Bueno, el día de hoy ya ni siquiera es guerra, la guerra, por lo menos no le estamos dando, le están dando otros, y creo que la sociedad es la que está perdiendo ante un escenario como el que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Vamos a revisar brevemente características. ¿Cuáles son las principales características de estas agrupaciones criminales que se asemejan mucho a una empresa comercial? Tiene fines de carácter lucrativo, preponderantemente. Se distingue, por ejemplo, el terrorismo, que tiene fines de carácter ideológico, un terror para implantar alguna supremacía ideológica. Y en el caso de nuestro país, de la delincuencia organizada, el tema es de carácter lucrativo, pero tendente a manifestar actos que caen en esta figura también que tiene que ver con el terrorismo, ¿no? Hablar también de la existencia en nuestro país de un sistema penal de excepción. En México, a través precisamente de esta reforma del sistema de justicia penal de 2008, se implanta un sistema penal del enemigo, así como existe un sistema penal del ciudadano que viene del garantismo ferrayoliano, donde implica el mayor de garantías para que esté sujeto a un proceso penal o en su caso comportar una pena. Surge también un sistema penal de excepción que se remonta al año de 1985 con Peter Jacobs, un destacado jurista y criminólogo europeo, que hablaba de que ante este escenario de actos deleznables no podíamos hablar de un derecho penal del ciudadano, sino un derecho penal del enemigo. Es un sistema penal de excepción que tiene ciertas características y que implica que no podemos darle el mismo trato a un ciudadano que cumple una pena por un delito común que a un sujeto que se dedica a secuestrar, torturar
cometer graves lesiones a la sociedad en su conjunto, lo cual lo convierte en un enemigo del derecho y en un enemigo de la sociedad. Entonces, es inédito a nivel histórico y mundial la existencia de un sistema penal diferenciado. Sin embargo, hoy lo tenemos, el sistema penal de excepción, el derecho penal del individuo, y que tiene particularidades se encuentran tanto en la Constitución como en el Código Penal Federal, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que vamos a revisar de manera panorámica. Y finalmente, aspectos de carácter criminológico en el estudio de la delincuencia organizada, factores criminógenos, ¿no?, que son todas esas condiciones que propician el surgimiento de ciertas conductas criminales, cuestiones que tienen que ver con la pobreza, el desempleo, ¿verdad?, la educación, los medios de comunicación, por supuesto, la familia, corrupción, impunidad y también la globalización. La política criminal, hay política criminal actualmente en México, se dice la política. ¿De dónde viene esa política criminal y qué implica una política criminal? Este conjunto de principios debidamente sistematizados, que devienen, por supuesto, de postulados de carácter científico y que se aplican por el Estado con la finalidad de atemperar o resolver problemas de seguridad pública, problemas de carácter delictivo. Todo ese conjunto de doctrinas, de principios, el mismo sistema de excepción, el sistema penal del enemigo, deviene precisamente de la política criminal. Control social, está funcionando también este control social, tanto informal como formal. La familia que tanto está incidiendo en la educación, el trabajo, los medios de comunicación. Y cuando fracasan esos mecanismos, un control social formal, la prisión, los organismos de procuración de justicia, ¿verdad?, las sanciones, los jueces, en fin, la policía, por supuesto, prevención, esas medidas de anticipación. En el sexenio pasado, en algún año del mismo, el presupuesto asignado para la prevención del delito fue de 0 pesos. Sexenio pasado. Voy a revisar cómo estamos ahorita. Imagínense, 0 pesos para prevenir el delito. Evidentemente, los resultados son los consabidos, ¿no? ¿Cómo podemos combatir la criminalidad si no nos anticipamos a la comisión de un acto criminal? En México estamos abocados fundamentalmente a la represión, a reprimir el delito, a la persecución del mismo, pero la prevención hemos dejado, con la finalidad, por supuesto, de prever la comisión de un delito, de detectar cuáles son las zonas de mayor conflicto, las zonas más delicadas que requieren de atención integral que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo educativo, por supuesto, con el tema de lo económico. Sin duda, una de las políticas del gobierno actual es dar atención a las causas, buscar a través de la economía beneficiar a la sociedad para que no delinca, pero no es todo. Ya que habría que revisar hasta qué punto eso está solucionando los problemas. Investigación del delito, recabar datos acerca de estos grupos de carácter delictivo, cómo se encuentran integrados, cuáles son sus zonas de acción, cuáles son las actividades a las que se realizan, se abocan, y si tienen o no auspicio y protección de las autoridades. Delincuencia organizada se caracteriza precisamente por eso, porque tiene protección, comunicación, interlocución, vínculos con la autoridad pública. De otro modo no existiría. Estaríamos hablando de otro tipo de conductas de carácter delictivo, no de delincuencia organizada. Es justamente una de sus principales características. Lo cual, sin duda, es muy lamentable, ¿no?, que exista esta vinculación, porque esto propicia que el combate pues, sea solamente pues, en el papel, sea un tanto fingido. No en todos los casos, y con mayor incidencia, ¿no? Finalmente, el tratamiento del autor y de la víctima, el sujeto activo del delito,
como quien lo resiente, requieren también un tratamiento de carácter integral, pues que les permita, por supuesto, en el caso del primero, tener acceso a la educación, al trabajo, a la salud y a poder comprobar su pena en un marco de dignidad con ciertos derechos y garantías. Y por supuesto el tratamiento a la víctima, que es quien recibe ese daño, esa laceración, que es quien ve quebrada o fracturada su vida y que requiere una atención integral de psicólogos, abogados, trabajadores sociales y una serie de expertos, de psiquiatras, de profesionistas que les permitan recuperar el estado actual en el que se encontraban antes de haber sufrido alguna lesión de carácter físico o moral. Y finalmente, algunos comentarios que tienen que ver con la ejecución en materia de delincuencia organizada. Por ejemplo, en el caso de pues, la persecución, la represión del delito de organizada, se amplía el término constitucional, ¿no? Se amplía el término también del arraigo, generalmente es de 40 días, en el caso de la delincuencia organizada se amplía a 80, ¿verdad? En el caso de la delincuencia organizada se puede hacer intervención de comunicaciones personales. Y ya en el tema de la ejecución, si nosotros nos restringimos a los beneficios que conocemos, pueden ser susceptibles de ser brindados a quien está compurgando una pena, como tiene que ver con la libertad condicionada, la libertad anticipada, esos permisos humanitarios, en fin, una serie de características de las cuales goza cualquier persona que se encuentra presa, debiendo cumplir primeramente con ciertos requisitos, someterlo a la consideración del juez de ejecución de sentencias, y teniendo que analizar y dar una respuesta, eventualmente le puede otorgar esos beneficios, ¿no? Porque por el caso de la libertad condicionada deberá haber acreditado al menos el 50% de su pena, haber observado buena conducta, haber participado en los programas de la prisión respectiva, haber observado buena conducta, insisto, y saber trabajar y tener ciertas condiciones para poder aspirar a esa libertad condicionada. Una libertad anticipada, pues a diferencia del anterior, deberá cumplir con el 70% de cumplimiento de su pena para poder aspirar a obtener este beneficio. Bueno, pues algunos de estos beneficios para el delincuente organizado no aplican, ¿no? Entonces, vamos a revisar de manera panorámica únicamente, ¿no? Muy bien, la que sigue, por favor. Tenemos aquí, muy bien, a Eugenio Raúl Zaffaroni, un criminólogo sudamericano, una muy destacada trayectoria a nivel internacional. Tuve el privilegio de traerlo a Tlaxcala en 2 o 3 ocasiones. Tiene un amplio reconocimiento, insisto, y él habla de la caracterización del estadio actual de la sociedad contemporánea, ¿no? Y lo define precisamente a través de este poder planetario que se encuentra caracterizado por 3 revoluciones: la mercantil, la industrial y la globalización y la tecnológica, que dio lugar a 3 momentos: al colonialismo, al neocolonialismo y a la globalización ahora, ¿no? Zaffaroni habla también, por ejemplo, de este genocidio por goteo que se está dando en América Latina, particularmente en los países donde existe mayor crecimiento de los efectos de la delincuencia organizada. Entonces, hay un genocidio por goteo, dice que al año prácticamente mueren las mismas personas que morirían en una guerra de territorio, nada más que es un genocidio poco a poco por goteo, que lo vamos viendo cómo se va dando, cómo se va expresando, manifestando pues, en nuestro país, con las balaceras y con todo lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? La que sigue, por favor.
Muy bien. La que sigue también. Características de la globalización, ¿cuáles son ellas? Apertura de fronteras. Hoy las fronteras han quedado en los recuerdos, no existen todavía, pero realmente ya no son infranqueables. Hoy ya podemos incluso realizar operaciones sin necesariamente tener que cruzar una frontera o tomar un avión, ¿verdad? Hoy todos los acuerdos se realizan en línea y a través de estos mecanismos de tecnología de información. ¿Listos son? Ah, perdón. Bueno, aquí está un comentario, es de Luis Arroyo Zapatero, me parece, que dice que en tiempos en que el derecho penal, en tiempos en que la delincuencia, la economía y el crimen se globaliza, también debe globalizarse el derecho. Pues estamos esperando que así sea. Voy a pasar a lo que sigue, ya se me dan aquí. Se pasó mucho. Aquí está. Ahí me ponen. Muy bien. Características de la globalización: apertura de fronteras, un incremento exacerbado en el intercambio comercial, empoderamientos y presentes de las empresas transnacionales, de las corporaciones, como ya habíamos comentado, surgimiento de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el adelgazamiento y desestimación del Estado-nación. Hoy es un Estado mínimo. Hoy ya el Estado no ocupa la predominancia que en el pasado ocupaba. Hoy se va reducido, se va acotado. Hoy la supremacía no la tiene el Estado, sino la tiene el mercado a través de las corporaciones, a través de las empresas profesionales. Pérdida de soberanía es lo que provoca ese Estado mínimo y, por supuesto, el surgimiento y el empoderamiento de la privatización. Adelante. Aquí hay dos comentarios de dos grandes autores, Fabián Caparrós, español, y Luigi Ferrajoli, al respecto. Fabián Caparrós afirma que en el contexto de la idea global, todo consumidor en potencia puede ver colmadas sus aspiraciones, aún así ilícitas, ¿no? En tanto que Luigi Ferrajoli señala que uno de los efectos perversos de la globalización es sin duda el desarrollo con dimensiones que no tienen precedente, una criminalidad internacional, a su vez global. Dos más, por favor. Distinciones entre delito transnacional y delito internacional, ¿estamos bien? Como comentábamos, muchas veces se consideran sinónimos estas categorías, sin embargo, pues no es así. El delito transnacional es aquel delito que se comete en diversos países, pudiéndose iniciar en uno, desarrollarse en uno más y ejecutarse en un tercero. ¿Qué es lo que está pasando con los grupos criminales en nuestro país? Están cometiendo conductas delictivas ya de carácter transnacional y que hoy tienen presencia en muchos países y que realizan operaciones de manera permanente en otras entidades fuera de lo local. Y es lo que les comentaba al inicio, que muchas veces el problema de la persecución de este tipo de conductas se da en virtud de que la autoridad está dando soluciones locales a los más regionales, a problemas que ya se convirtieron internacionales. Entonces, el Estado está atendiendo o tratando de atender estas conductas, se está configurando o se ha configurado una red de carácter internacional, de carácter delictivo, por supuesto. Y el delito internacional es aquel que se verifica en verdaderos espacios de carácter internacional, en virtud de no pertenecer a una jurisdicción directa de un país especial, como son los mares y los cielos de carácter internacional. Muy bien. Ahora vamos a ver las implicaciones de la informática en la investigación, en la cuestión criminal. Luego, el que sigue, las revoluciones industriales, que ya habíamos comentado. La siguiente,
Muchas gracias. Entonces, comentábamos cómo el surgimiento de estas nuevas tecnologías de la información ha impactado todos los rubros de la actividad humana: la comunicación, la comercialización, la profesionalización, hoy la educación, la cuestión médica. Imagínense cuáles han sido los avances de la informática, que hoy a través precisamente de estos dispositivos podemos ser sujetos a una cirugía en la cual el doctor solamente opera la máquina, no te toca. Una cirugía de los ojos, una cirugía de corazón abierto, descubrimiento de vacunas, descubrimiento de nuevos medicamentos, en fin. La tecnología ha brindado a la sociedad amplios beneficios. Sin embargo, también existen estos desafíos que tienen que ver precisamente con el advenimiento ya muy cercano de las producciones industriales tardaban 100 años, hoy ya nomás son 20 años, ¿no? Estamos en los albores de la cuarta revolución industrial y buscamos el perfeccionamiento de la robótica y de la inteligencia artificial. Hoy a través de esos dispositivos se pueden cometer delitos. Hay un libro que se denomina Los delitos del futuro y habla cómo a través de este libro, por ejemplo, se pueden cometer homicidios, ¿no? Operados por alguna persona. Pero si en algún momento llegamos al perfeccionamiento de la inteligencia artificial, imagínense, el robot Ross tiene acceso a toda la red, a todo el conocimiento de la red. Entonces, si ponemos a competir a un robot con un ser humano y le hacemos preguntas al robot y al ser humano, ¿quién cree que ganó? El robot tiene acceso a toda la información. Evidentemente no razón, pero si están buscando el perfeccionamiento de la inteligencia artificial, que cada vez aprendan más, hay otro robot también que ya está mostrando avances en la adquisición de conocimientos de conductas. Los robots nos sienten hasta ahora, pero imagínense que esto ocurre. Este es sin duda un desafío también que tiene que ver con la delincuencia. Luego tenemos la informática. La informática es un término que surge de la contracción entre información y automatización. Es la automatización de la información. De Freud, Europa crea este término con el cual se busca dar cuenta de la existencia de estos ordenadores que han tenido una evolución también que va desde los babilonios, desde el surgimiento del ábaco, que poco a poco, con diversos dispositivos, se fue perfeccionando hasta el surgimiento de la primera computadora, de la primera máquina, que ocupaba un cuarto más grande, una habitación más grande, un espacio más grande que lo que encontramos ahora. Hoy lo tenemos en un espacio muy práctico, gracias a la miniaturización. Y hoy tenemos este dispositivo que podemos utilizar y que ha hecho grandes beneficios para la sociedad. Muy bien. Vamos a ver el origen del Internet, esta gran autopista de la información que surge de este proyecto ARPANET en los Estados Unidos, que fue un proyecto de militarización que buscaba precisamente crear diversos centros de investigación, nodos que tuvieran toda esa información. Y esos nodos nos servían para que los militares mantuvieran y conservaran esa información de manera permanente. Si alguno de los nodos atacaba, bueno, pues contábamos con los demás. Y este surgimiento del Internet, que posteriormente ya se hizo extensivo a nivel del orbe y que tiene una amplia gama de actividades como son las que ya hemos iniciado: económicas, sociales, culturales, de recreación, de comercialización, etc., ¿no? Vamos a adelantar un poquito más a derecho informático, por favor. La informática
como lo habíamos dicho, tiene ese resultado de esa contracción entre la información y la automatización. Y la informática tiene injerencia, participación en las diversas actividades humanas. En materia, precisamente, de derecho, surge lo que conocemos como informática jurídica. Y la informática jurídica se da en dos sentidos. Cómo nosotros, como juristas, desarrollando diversas actividades en los diversos ámbitos de actuación, como abogados litigantes, como funcionarios públicos, como profesores, como investigadores, hacemos uso de la investigación, como tal, hacemos uso de la informática. Esa es la informática jurídica. Y por el otro lado, la segunda relación que tenemos nosotros como juristas con la informática es el surgimiento del derecho informático. Es ese cúmulo o conjunto de legislaciones, principios, doctrinas que se aplican para regular todo lo que tiene que ver con la informática. Y en lo que corresponde a nosotros, pues los delitos de carácter informático. Muy bien, vamos a adelantar un poquito más. A esta parte donde está noción y caracterización del fenómeno de la delincuencia organizada. Muy bien. Bueno, de la delincuencia organizada es un fenómeno que ha crecido de manera exponencial, se ha desbordado, que son conductas que se han diversificado y que se han internacionalizado, como ya lo hemos comentado. La respuesta del Estado no ha sido la deseada, ha sido más bien deficiente. El Estado se encuentra rebasado en este momento, el país. Duele decirlo, pero se encuentra incendiado. Existe una preocupación muy fuerte porque, al igual que ha ocurrido en otras latitudes, se corre el riesgo de caer en un Estado narco, en un narcoestado, en una narcodemocracia. Y eso es real, o por lo menos se presume. Yo revisaba en redes, en el proceso anterior de carácter electoral, había municipios, por ejemplo, en Jalisco, donde de pronto todos los candidatos renunciaron, el único que no renunció, pues el partido oficial y fue el que ganó, por supuesto. Es raro. ¿Cómo permea también la cuestión delictiva organizada en procesos de carácter electoral? ¿Cómo permea también la democracia? Y cómo de alguna forma obtiene beneficios una vez que logra su cometido, ¿no? Por supuesto no lo hace gratis. Altos niveles de corrupción e impunidad, y nosotros seguimos contemplando el tipo de expresiones que se dan, como las que han acontecido los últimos días. Yo lo que se produce es mayor impunidad, no pasa nada, no pasa nada. Hay que revisar estadísticas en materia de delincuencia organizada, cuántos detenidos hay, ¿no?, por estos delitos, cuántos están cumpliendo una pena, y vamos a darnos cuenta que hay mucha impunidad en nuestro país. Y es necesario, también desde la perspectiva intelectual, desde el ámbito académico, que se incida con mayor rigurosidad y seriedad al análisis de estas temáticas. Esto es algo muy importante, compañeros. Si nosotros no comprendemos que es necesario poner un grano de arena desde nuestras diversas trincheras, no vamos a solucionar el problema. Si ustedes se ponen a revisar cuántos libros en materia de delincuencia organizada hay, van a encontrar que son muy pocos. Y si ustedes se dan cuenta, los pocos que hay son estos. Todos de periodistas. Si ustedes van a una biblioteca o una librería y preguntan dónde están los libros de delincuencia organizada, si no los mandan a ciencia ficción, los van a mandar a ciencias de la comunicación. No los van a mandar a derecho en la criminología. Porque hay 2 o 3 o 4. Muy pocos libros, algunos muy buenos, de criminólogos, de juristas muy serios, Sergio García Ramírez, gente que ha escrito
pero son los menos. Estos libros que les presento hablan de subjetiva, periodística, desprovista de objetividad y desprovista de un análisis de carácter científico riguroso. Son narraciones de sucesos muchas veces magnificados que caen prácticamente en la ciencia ficción y que lo único que han generado es una apología del delito. Hablamos de estos libros como hablamos de las series. ¿Qué hacen con los niños? Que los niños crean que es una aspiración del sicario. Tienen dinero, tienen joyas, tienen vehículos, armamento, mujeres. Sí, pero ¿a qué costo, no? Entonces, este tipo de literatura, pues, digo, seguramente tiene alguna aportación, pero no es la deseable. Lo que nosotros necesitamos son estudios serios desde el ámbito académico e intelectual que permitan con objetividad dar verdaderas soluciones de política criminal a estas problemáticas. Pero de veras, hagan el ejercicio, se van a dar cuenta. Fíjense de la comunicación. Son quienes escriben. ¿Y saben qué número ocupamos en homicidios contra periodistas en México? No es el primero que se cumplió. Por eso yo creo que tampoco quieren escribir los abogados, ni los criminólogos. Imagínense correr esas suertes, pues sería muy lamentable. Pero es una realidad. Hay muy pocos tratados y documentos que hablen de rigurosidad científica de estas problemáticas, ¿no? Esto me viene ya manejando hace muchos años. Yo hice mi tesis de doctorado hace 10 años, particularmente en materia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde yo buscaba, pues de alguna forma, precisar el bien jurídico del delito de lavado de dinero. Porque todavía por ahí un poco de imprecisión legislativa y haciendo un análisis que pudimos determinar en la tesis doctoral, pero al hablar de este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tuve necesariamente que hablar de delincuencia. Se ha venido trabajando, hay algunas aportaciones, algunos artículos, algún libro, donde hemos tratado de ir abordando poco a poco esta problemática, pero pues sin duda ha sido una cuestión, pues es un granito de arena en toda la inmensidad. Entonces sí es necesario que se tome en consideración que debemos, desde nuestras respectivas trincheras, hacer un esfuerzo para mejorar, ¿no? Adelante, el concepto de crimen organizado, de delincuencia organizada, el que sigue, ese, comentando que ya desde el año de 1929, este criminólogo John Lundesco, obra, Crimen Organizado en Chicago, crea este concepto de criminalidad organizada que se extendió a nivel mundial, ¿no? Por favor. Aquella actividad que realiza un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo, que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de carácter o de orden material. Y ahí está el fundamento legal, el fundamento de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 2, que comentamos, data del 7 de noviembre del año de 1996, ya más de 25 años, 26 años, y que habla de cuando 3 o más personas acudan a organizarse o se organicen para realizar de forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los siguientes delitos. Y nos da un catálogo de delitos: secuestro, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Por ejemplo, delitos contra la salud, terrorismo, el huachicol, en materia de hidrocarburos, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de menores, en fin. El delito de delincuencia organizada, o el concepto como tal, realmente no nos brinda un concepto, nos brinda más bien una forma de proceder, de operar. Nos dice cuando 3 o más personas. Y casi toda la legislación mundial lo dice de esa misma manera,
porque es una copia de la Convención de Palermo del año 2000. Sin embargo, por ejemplo, en países como Canadá, nos habla de cuando 5 o más personas. Una singularidad de este delito es que es un delito de peligro, donde se puede sancionar la propia tentativa. Revisamos el concepto, dice, cuando 3 o más personas acuerden organizarse o se organizan para, en otro momento, realizar alguna de las conductas delictivas. Por el puro hecho de organizarse, van a ser sancionados. Y es una de las cosas más importantes. Ahora hay que acreditarla. Bueno, para acreditarla eso va a ser un poco complicado. Entonces se sanciona la organización y se sanciona el delito fin. ¿Cuál es el delito fin? El materia de hidrocarburos, el secuestro, entonces es un delito de peligro que puede incluso sancionar la cuestión de la tentativa. Adelante. Muy bien, ahí tenemos entonces en el año 2000 esta convención de Palermo, que en su artículo segundo la define. El marco jurídico nacional, por favor. Aquí tenemos 3 ordenamientos: la Constitución, la ley en materia, por supuesto, de delincuencia organizada y el Código Penal Federal. La Constitución, en el artículo 16, en el párrafo 8º y 9, en el 8º nos habla del arraigo y nos habla también de la duplicación del término del arraigo a los 80 días, ¿no? En el párrafo 9 nos habla ya de un concepto muy específico, muy breve de lo que es la delincuencia organizada. Luego ya la ley federal de la delincuencia organizada, con la delincuencia organizada en el artículo 2, finalmente el Código Penal. Lo que comentamos, hoy nos pone esta reforma de 2008 al sistema de enjuiciamiento penal en una dualidad de sistemas, en un sistema penal del ciudadano y un sistema penal del enemigo. Y tenemos aquí un cuadrito que nos habla, por ejemplo, de la duplicidad del término constitucional en materia de delincuencia organizada. Anteriormente, bueno, ustedes saben que en general podrá ser retenido por 48 horas, en el caso de la delincuencia organizada, a 96. Es una de las particularidades que tiene en materia de delincuencia organizada. El arraigo, lo que comentábamos, se puede también, si la autoridad no lo conveniente, que existen elementos, que además existe la probabilidad de que la persona se pueda, de alguna forma, pues, huir, puede escapar, puede superar la acción de la justicia, se puede también duplicar el arraigo a 80 días, ¿no? Las comunicaciones privadas son inviolables en el caso de la delincuencia organizada. También, ahí sí se puede, de alguna forma, pues, intervenir comunicaciones privadas. Y la prisión preventiva, ¿no?, que hoy se ha extendido a un cúmulo de tipos penales. Ya casi hay prisión preventiva para todo, ¿no? Entonces, es una sanción anticipada, considerada por algunos como una sanción que previo al desacreditamiento de la culpabilidad de una persona que impusieron. En el caso de la delincuencia organizada es oficiosa. ¿Okay? Se presume que existe una conducta de esta naturaleza, de oficio se va a decretar la prisión preventiva. Luego, los aspectos criminológicos de la delincuencia organizada, ahí tenemos a los factores criminógenos, ¿no? Ferri, un destacado jurista, también criminólogo italiano, nos dice que esos factores criminógenos son aquellos que favorecen la comisión de conductas antisociales. Garrido Genovas, un criminólogo español, establece que son los factores que potencializan el desarrollo del comportamiento antisocial y la actividad criminal. Boechical dice que son elementos que sumados contribuyen a un determinado resultado criminal. Es decir, nuestro entorno,
nuestro entorno nos influye. Si hay pobreza, si hay falta de oportunidades, si hay desempleo, cuestiones de carácter educativo y cultural, por supuesto, lo que comentábamos, los medios de comunicación y el acceso que tiene la juventud, que además es un acceso ilimitado a los contenidos y no siempre son contenidos adecuados. Y los medios de comunicación también se convierten en un factor para la criminalidad que potencializa el desarrollo de estas conductas, el despliegue de las mismas. La familia también, sin duda, en muchas ocasiones, no siempre que con los santos ya se enseña, sin embargo, sí pueden en determinado momento influir. Por supuesto, la corrupción que integra, que se dice que ya no existe, pero que queda en el discurso, en el papel, porque vemos que en la realidad pues continúa prevaleciendo. Por supuesto, el tema de la impunidad. Si no hay una política criminal efectiva de represión, de combate, de tratamiento, pero además de un tratamiento por inteligencia, no solamente es mandar a los elementos sin equipamiento, sin armamentos, sin tecnología, es hacer un estudio de carácter científico que permita, por supuesto, identificar cómo podemos combatir este delito y no necesariamente a través de la confrontación de carácter directo. Siempre se ha dicho que una de las soluciones al tema de la delincuencia organizada es precisamente combatir sus estructuras financieras a través, por ejemplo, del surgimiento de la ley antilavaje, donde se regula con mayor ferocidad la comisión de este delito. Sin embargo, lo que en la actualidad tenemos es que se han producido una serie de actos de molestia para los particulares, más que para el delincuente. Hoy quiere comprar un vehículo, si no pasa de este límite, lo puede hacer. Si pasa de este límite, la empresa automotriz está coordinada a mandar un aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera, y si llega el aviso, lo van a investigar. O si compra un terreno, una casa que rebase estos números. Entonces, afectan más al ciudadano común de a pie que a los integrantes de una estructura criminal, porque una de las características de estas estructuras criminales es precisamente que se allegan del concierto de una serie de profesionistas, de profesionales en diversos temas. Ahora, sí, en efecto. No. Claro, por supuesto. En efecto, hay un monto permitido de 5,000 pesos, ¿no? Donde si este monto se repasa, hablamos en efectivo, nosotros estamos obligados a enviar más. Pero además también tenemos la obligación de emitir una alerta. Nosotros detectamos que ante nuestra fe hay una persona que se encuentra pues, en la lista negra, ¿no? Tenemos que mandar también una alerta a la financiera, un aviso o una alerta que está poniendo cada circunstancia, ¿no? Entonces, pues sí, se compra un vehículo, se compra un terreno, una casa, y si le pasamos este monto, ya tenemos que esperar a que nos investiguen y a que nos digan de dónde sacamos el recurso, ¿no? Entonces, ahora ya no puedo ahorrar, porque ahora ya es delincuente, ¿no? Realmente la ley antilavado necesita ser perfeccionada porque ahí está el eje que debemos continuar, ¿no? La confrontación permanente de las maneras de conflictos, de los combates entre policías y criminales, porque eso no nos va a dejar muchas soluciones. Al contrario, los efectos perniciosos van a ser mayores, ¿no? ¿Cuánta gente que va atravesando una calle y de pronto se viene a hacer una balacera y muere, ¿no? Pues todos estos personajes recientes estos combates. Entonces, a través de ese combate a las estructuras financieras es como podemos llegar a una solución. Y luego la política criminal,
Ya lo habíamos comentado, conjunto de medidas de hecho y de derecho, de las que se va el Estado para responder a la criminalidad, cuando la reprimir y prevenir el delito. Como lo habíamos comentado, nuestro país se ha concentrado fundamentalmente en la represión, dejando de lado el tema, por supuesto, de la prevención. Reitero, en un momento en nuestro país, 0 pesos, 0 centavos para la prevención. Entonces, pues difícilmente vamos a tener los resultados que nosotros estamos buscando, ¿no? Y luego tenemos control social, ya lo hemos comentado, un control social informal, un control social formal. Cuando el informal falla, es decir, cuando falla la familia, la escuela, el trabajo y los medios de comunicación masiva, entonces entra en juego ahí la cuchilla, ¿no? Las instancias de procuración de justicia, los órganos jurisdiccionales y la prisión preventiva. Luego tenemos prevención. ¿Qué entendemos por prevención? Medidas de anticipación, acciones dispuestas con anticipación, a fin de prevenir el delito. Gracias, las familias. Me gusta tanto su cabello, la presencia. Muy amable, muy bien. Entonces, hay que tomar medidas para evitar que se cometan delitos. Hay que hacer análisis de carácter criminológico con la finalidad de detectar esos focos de atención, esos focos rojos, medidas de carácter cultural, de carácter educativo, de carácter social, anticiparnos, estar un paso adelante. Pero si no hay mucho interés al respecto, entonces difícilmente lo podremos lograr. Y luego tenemos ya finalmente la investigación criminal, que tiene como objeto recopilar datos, la mayor cantidad de datos, información acerca de un crimen para saber cómo ocurrió el hecho y cómo eso es lo que lo motiva. ¿Qué tenemos que investigar en materia de delincuencia? Identificar el grupo organizado de entrada, ¿no? ¿Quiénes son los miembros del mismo? ¿Cuáles son las actividades, ya no, las actividades a las que se dedica? Su zona de actividad. Y lo más importante, conocer si cuenta con protección y apoyo de parte de los servidores públicos, ¿no? Esto desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva criminológica, es solamente un esbozo de carácter panorámico para poder, pues de alguna forma, acercarnos a este tema que tiene que ver precisamente con la delincuencia organizada, un fenómeno en expansión, un fenómeno que está creciendo de manera deliberada y que no se le está dando la atención debida, que debemos preocuparnos no solamente por sus efectos, sino particularmente por cómo enfrentarlo y cómo solucionarlo. Y creo que este tipo de foros, este tipo de eventos de carácter académico son un buen espacio, un buen momento para podernos poner a reflexionar y poder también en su momento, con un granito de arena, cooperar a efecto de resolver estas deleznables conductas que se despliegan a lo largo y ancho de nuestro país y que en el escenario, en el horizonte, pues no vemos solución al respecto, ¿verdad? Pues por mi parte es todo, yo les agradezco mucha atención y quisiera saber si tienen algún comentario.